El antivirus, combatiendo las infecciones informativas. Lo dicho, Mauricio Macri recibió del INDEC los datos de pobreza, una suerte de fotografía del primer semestre, y se apuró a dar una conferencia de prensa. Es raro, una persona que asumió hace ya 10 meses, se van a cumplir 10 meses, recién ahora da una conferencia de prensa acerca de cuál es el estado social, digamos, de la República Argentina. Es raro, sería raro en cualquier otro contexto, sobre todo por la forma en que se hizo esa presentación. No se sabe, los técnicos consultados no atinan a establecer ningún tipo de comparación con otros periodos, porque hubo un apagón estadístico en los primeros meses del gobierno de Macri por cómo funcionaba el INDEC antes, entonces no se puede especificar cómo se ha llegado a esa conclusión, no están los detalles técnicos. Sí hay algunos indicios que dan cuenta de una pobreza, si se quiere, llevada al máximo, inflada por el gobierno de Mauricio Macri, que después atribuirá a la pesada herencia, porque esta es una pobreza obviamente culpa del kirchnerismo, esto es lo que quiere decir. Pero si uno se fija el detalle, hay un excelente artículo de Alfredo Zayat de este fin de semana. Por ejemplo, la canasta básica para una familia, para caer en la pobreza, está por debajo de 7.877 pesos. Esto según la Universidad Católica Argentina. Para el INDEC está 5 lucas arriba, 12.489, dato que hemos comentado también nosotros. O sea, para la UCA la pobreza es un poco menor, ¿sí? Porque hace falta menos plata para llegar a esa línea, superar esa línea de pobreza. Para el INDEC es de 12.489 pesos. Según lo que Macri presentó en sociedad, 32,2% de los argentinos son pobres o somos pobres, y hay un 6,3% de indigentes. Indigentes son aquellos que ni siquiera llegan a comprar los nutrientes mínimos para que sus hijos no se desnutran, valga la casi redundancia. Vamos a escuchar el primer audio acerca de la pobreza presentada por Mauricio Macri. Pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza, Liliana. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino desde el cual convocar a todos los argentinos a ser parte, a ser protagonistas, porque claramente esta no puede ser solamente una tarea de un gobierno. Bueno, Macri diciendo esto, ¿no? Que la pobreza cero, que fue el eslogan de campaña, todo lo que constituye el gobierno de Macri es una enorme mentira respecto a la campaña electoral. Esto lo podemos dejar pasar, tomarlo como que, bueno, es parte de la política, los políticos siempre mienten, o golpear la mesa, decir, hermano, ni siquiera esta, la de pobreza cero, que por lo menos sería una esperanza. No, 4 años es imposible. O salió la otra, la Michetti, a decir, no, ¿en qué lugar del mundo hay pobreza cero? Bueno, hay lugares del mundo donde están cerca de pobreza cero. Hablamos de, por ejemplo, Noruega, uno de los países con mejor distribución de la riqueza. Hoy escuché una frase que me parece maravillosa. Según Rousseau, ese gran pensador de la Revolución Francesa, una sociedad justa es aquella en la que ningún hombre tiene la riqueza suficiente para comprar a otro y donde ninguno está obligado a venderse por unos dineros. Sería una buena definición. Pero bueno, esto es mi lado de la mesa. Bueno, pobreza cero, que estuvieron incitando todo el tiempo, ¿no? Llamando todo el tiempo, como vos decías, patético. El otro día veía un pedacito de la asunción de Macri. La veía a Michetti, esa misma que dijo que pobreza cero en ningún lugar del mundo. La veía cantando. Cantando Gilda. No es momento. Me moría, te juro que me moría. Los datos son catastróficos. No me arrepiento del tumor, cantaba ella. Sí. Claro. Los datos son catastróficos. Por eso les propongo escuchar a Mauricio Macri, que dice, como vos decías en la apertura, que quiere que lo juzguen a partir de ahora. Este es el verdadero punto de partida. Porque este es el verdadero equilibrio económico de la Argentina. Entonces nosotros creemos que este es el verdadero punto de partida. Porque este es el verdadero equilibrio económico de la Argentina. Bueno, esto es lo que dice, pobreza cero no va a haber.
Estos son los pobres que tenemos. Ahora, según algunos analistas, estamos entre esta pobreza extrema, 1 de cada 3 argentinos es pobre, la mitad de nuestros chicos son pobres, y las elecciones de 2017. O sea, ¿qué va a haber en el medio? Algunos dicen que se ha llegado al límite del ajuste, que a partir de ahora o aflojan un poquito la piola o se les muere la criatura, ¿no? Porque si uno revisa las estadísticas, las encuestas, la voluntad de voto de cara a las elecciones, el kirchnerismo todavía mantiene importantes guarismos, si bien baja masa también tiene los suyos. Abrirán la mano, ya arrancamos con una Navidad con un bono de 750 pesos que no es ni el 10% de eso que se había prometido. Y el tema es que lo que oculta deliberadamente el gobierno macrista es la generación de pobres que hizo, la máquina de hacer pobres que puso en funcionamiento el 10 de diciembre, ya con la mega devaluación del 46%, con el tarifazo, con la reducción de las retenciones, porque hay que señalarlo, cuando se reducen las retenciones, cuando vos a los exportadores le bajás los impuestos, eso hace que les sea más redituable vender afuera y entonces esos mismos productos para venderlos dentro lo ponen a una escala internacional, lo que se llaman los bienes de intercambio. Bueno, eso también se trasladó a los precios de los alimentos, los índices de precios al consumidor se dispararon, con lo que se calcula, y esto era también un dato de la UCA, 1,5 millones de nuevos pobres, pero para Macri no tiene nada que ver. No estoy para hacer todas las autocríticas que podamos porque siempre creo que hay lugar para la mejora. Pero lo que estamos ahora empezando a tener en la Argentina es información estadística real. Hoy los números son los que verdaderamente reflejan la realidad del país. Lo que teníamos hace unos meses atrás era todo montado en una ficción de cifras que no respetaban la realidad. Era una manipulación absoluta de esas cifras. La manipulación de las cifras, algo que el gobierno anterior tampoco supo explicar nunca. Es cierto, hace falta un país con un INDEC, un índice, un instituto de estadísticas que funcione científicamente, etcétera. Pero como todo, ¿sí?, en la ciencia, la tecnología puede ir para un lado o para el otro. En parte ese ocultamiento que se hacía, que si se quiere indefendible, tiene alguna razón. Por ejemplo, la inflación, que hay que sincerar. Cuando se sincera la inflación, y si se hubiera sincerado permanentemente la inflación, como tantos pretendían, lo que pasaba es que nos endeudábamos cada vez más. Por ejemplo, atado a la inflación estaba el SER, este índice que se había armado después del 2001 para ir indexando nuestra deuda, los papeles de la deuda argentina. Cosas que no se saben, por ejemplo, polémico Guillermo Moreno, que iba y se sentaba con el dueño de McDonald's para establecer el precio de Big Mac. ¿Era porque el tipo era un patotero, metido? No, porque las consultoras internacionales se fijan, entre otras cosas, en el precio de una lata de Coca-Cola y de una Big Mac para saber cómo está la economía de un país. ¿Es una suerte de maquillaje? Sí, es una suerte de maquillaje en un mundo cada vez más competitivo, en una economía en crisis, con una crisis como la del 2008 que arrasó con un montón de otros países y sistemas económicos. Me parece que de eso nunca hablamos, en realidad nunca llegamos al fondo de la cuestión. Este sinceramiento de Macri más bien parece otra nueva impostura, en este caso decir que hay más pobres de los que incluso se están generando, pues están generando todos los días. Una manera de obtener algún rédito político para adelante, y usar a los pobres para un rédito político es más bien asqueroso, ¿no? Ahora, además de Macri, ¿hay alguien que pueda creerse que en estos 10 meses no hubo un solo pobre más? Yo creo que no. No hay nadie que lo pueda creer. Yo creo que no. Me parece que sean el 28%, o sea el 32%, o sea el que sea, se suponía que a partir del cambio que había propuesto el gobierno de Mauricio Macri, se suponía que a partir de ahí, sea cual sea la cifra, iba a descender. Claro. Porque si vamos en pos de una pobreza cero, es obvio que no vamos a aumentar más para después llegar a la pobreza cero. Primero disminuimos el índice de pobreza. Bueno, todas las políticas que se tomaron fueron al revés. Pero además hay una cuestión que es muy hermosa. Digo, si el país estaba en llamas,
cuando lo agarraron el 10 de diciembre, si estábamos en una crisis, si había estallado todo, si estábamos hundiéndonos, si no se generaba empleo genuino, etcétera, etcétera. La forma de alcanzar una época de bonanza es con ajuste. O sea, el modelo que tenemos que aplicar para corregir cualquier error es siempre el mismo, el que venimos aplicando desde la década del 70 en todo el mundo, el de los Chicago Boys, el de Hayek, el de Milton Friedman. Ese es el método. Hacer que la gente se cague de hambre para que cierren los números. De eso tampoco se habla, obviamente, porque los medios del mainstream, los medios concentrados y poderosos, no van a abrir ese debate. Pero bien lo podríamos abrir nosotros. Ya hay algunos mensajes. Yo en principio quiero saludar a mi hija Lara, que es la oyente número 1 y televidente, si se quiere, de este programa. Le mando un beso muy grande. Y así vamos cerrando. Sí, yo quiero agregar algo más, que es un dato que por ahí pasamos muy por arriba, pero el 47,7% de los chicos son pobres. Me parece que eso es un dato alarmante y que, por lo menos que yo recuerde, la última crisis del 2001 terminó algo así, ¿no? Con un índice de pobreza similar. Bueno, eso es una cita interesante la que hace la del 2001. Siempre digo que cuando el 11 de septiembre de 2001 agarran y tiran esos aviones contra las Torres Gemelas, quién sabe quién, si Bin Laden o los mismos norteamericanos, eso interrumpió la difusión de una marcha del FRENAPO, que era el Frente Nacional contra la Pobreza, que encabezaba la CTA con Claudio Lozano, etcétera, con la agrupación Pelotas de Trapo, gente que venía defendiendo causas sociales y que estaban reclamando la asignación universal por hijo. Ahí nace la asignación universal por hijo y parte del eslogan era: la mitad de los pobres son chicos, la mitad de los chicos son pobres. Ya en aquel entonces, en el año 2001. Después, bueno, pasaría lo que pasó. Elisa Carrió lo presenta eso como un proyecto y lo toma Néstor Kirchner y lo transforma en ley, la asignación universal por hijo. Pero estamos ante lo mismo, estamos exactamente ante lo mismo. Y digo, para también concluir con esa etapa, ¿no?, que estamos repitiendo ahora, hace el viernes se fue el Fondo Monetario Internacional, lo vamos a estar charlando en un ratito. Está todo lindo. Todo joya. Los análisis te salieron bárbaros, el colesterol bueno, el malo, el ácido úrico, todo. También hay que acordarse que la última vez que nos dijeron eso, también terminamos con un presidente yéndose en el Pero acordate, Alejandro, también de en plena campaña, ya con esto nos vamos yendo a la música, cómo nos mencionaban el modelo chileno. Que Chile esto, que los países serios, que Chile nos quieren convertir en Chile o en Perú, países donde los números cierran a costa de legiones de hambreados. Ahora viene la música con The Animals, The House of the Rising. El antivirus, combatiendo las infecciones informativas.